Déjeme decirle, no hay forma de regresar a mi hogar. No puedo salirme del convento, aunque yo ruegue y suplique. Oh, yo le rogué a ese cura, llame a mi papá. Quiero volverme para mi casa. No quiero seguir adelante. Déjeme decirle, es cuando usted está sola y usted no sabe a dónde ir, ni a quién ir, y usted es víctima de las circunstancias. Y usted vive en el convento porque no hay forma de salirse del convento. Y les aseguro, me tuve que quedar en el convento hasta que Dios proveyó la forma para yo poder salir. Después de todo esto, mis cartas dejaron de llegar. Nunca jamás recibí ni una carta de mi familia. Ahora pertenezco al Papa, pertenezco a Roma. Y luego, después de todo esto, después de la Madre Superiora tomarme esos votos y el cura invitarme a la cámara nupcial, usted me dice, ¿usted fue? No, definitivamente yo no entré al convento para ser una mujer mala. Hubiera sido mucho más fácil estar fuera del convento. Usted no entra al convento y vive en la pobreza en que vivimos y sufre lo que sufrimos para ser una mujer mala. Ninguna niña hará eso. Sería mucho más fácil quedarse fuera del convento para ser una mujer mala. Pero yo entré allí para dar mi vida en búsqueda de Dios. Y ese fue el único propósito que tenía al ir allá. Y aquí está ese cura. Y por supuesto, yo no fui a la cámara nupcial con él. En ese entonces, yo tenía un cuerpo fuerte y uno de los dos hubiera quedado herido porque yo hubiera peleado hasta mi última gota de sangre. Y eso lo puso muy, pero muy furioso. Le aseguro, porque no fui con él a la cámara nupcial. Y ahora tengo que ir a la mañana siguiente a hacer penitencia. Y por supuesto, esta va a ser una penitencia fuerte por lo que he hecho. Y cuando la Madre Superiora me dice a la mañana siguiente que voy a hacer penitencia, voy a ser iniciada como una monja carmelitana. Y me acuerdo cuando me llevó a ese sitio. Era una habitación oscura. Yo vivía en el piso de encima o en el primer piso mientras tuve el velo blanco. Después de que tomé el velo negro, vivía bajo tierra y allí viví hasta que Dios me salvó de este convento. Yo no volví a vivir más en el piso de encima. Cuando entramos a esa habitación, es oscura y fría. Y cuando entramos allí, entramos por la parte de atrás y nos dirigimos hacia el frente. Y yo camino junto a la Madre Superiora. Y cuando llego al frente, veo unas velas encendidas. En todas partes, en el convento usted verá 7 velas encendidas. Y cuando llego junto a esas velas, yo veo las velas, pero no veo nada más. Y me pregunto, ¿qué me va a hacer? Es algo que sentimos en el corazón y no lo podemos quitar porque tenemos miedo. Y cuando me acerco más, veo algo allí acostado en esas tablas. Hay una monja acostada allí. Y cuando le miro su cara, me doy cuenta de que esa niña está muerta. Oh, yo deseo tanto saber por qué murió, por qué está allí, cuánto hace que está aquí. Pero recuerde, yo renuncié a cada derecho humano y por lo tanto no puedo decir ni una palabra. Pero sigo mirando. Luego la Madre Superiora me dice, usted se queda aquí junto a este cuerpo durante 1 hora y al final de la hora otra monja vendrá a relevarla. Déjeme decirle que me aconsejó que cada tantos minutos debía caminar alrededor de ese cuerpo, rociándole agua bendita, ceniza y diciéndole la paz sea contigo. Y yo hice exactamente lo que me dijo que hiciera. Oh, es un sentimiento terrible. Yo ahora no tengo miedo de los muertos, es de los vivos que tenemos que tener cuidado. Después de la hora, vino otra monja a relevarme. Vino de puntillas, porque no se puede hacer ruido en el convento, y ellas no hablan, solo te tocan. Y por supuesto, después de haber estado allí con esa monjita muerta, y yo estaba llena de miedo, cuando esa niña me tocó el hombro, yo grité. Fue un grito terrible de miedo. Yo no intenté hacerlo. Yo no quebré esa regla a propósito, sino que tenía miedo. Inmediatamente me tocó ir a donde la Madre Superiora. Y allí fue donde primero aprendí acerca de las mazmorras. Y ellas no me dijeron que habían calabozos en el convento. Y me pusieron en un lugar tan sucio.
sin piso por 3 días y 3 noches, y no me dieron nada de comida ni agua. Yo les aseguro que no grité más. Yo traté muy duro de no quebrar las reglas gritando, porque ya sé que hay calabozos y allí te ponen. Déjeme decirle que no es un buen lugar para ir. Después de que ha estado uno en esos lugares, usted sabe cómo son. Oh, antes de seguir adelante, déjeme decirle que el papado es una obra maestra de Satanás. Lo digo, que el papado es una obra maestra de Satanás, con sus maravillosas mentiras y sus tradiciones y engaños. Es una cosa terrible cuando usted se da cuenta. Así es que cuando me llevó a esa habitación a ver a esa niña muerta, nosotras le decimos a eso que se acabó la penitencia.